Eh, yo recuerdo de esta película dos cosas muy tontas, aparte del paisaje, que naturalmente me parece portentoso en blanco y negro. Recuerdo dos cosas. Una, el sombrero sudado de Jane Stewart, la interpretación formidable de Jane Stewart. Y recuerdo otra cosa que yo quisiera que el espectador pusiera mucha atención. Es cómo suenan los tiros en esta película, en el duelo final, cuando las balas rebotan en las rocas y se oyen los ecos de los tiros. A mí ese es un recuerdo para mí imborrable. Y quería decir una cosa al hilo finalmente de lo que ha dicho Fernando, y es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la estética de esta película, y el espectador, si se fija, se va a dar cuenta, es una estética de cómic, y después intentaré explicar por qué. Bueno, pues habrán visto ustedes las ganas que tenemos todos de ver la película y luego de hablar sobre Winchester 73. Así que ya están dos personajes a caballo recortándose en unos cielos de anochecer, por una fotografía en blanco y negro portentosa, y van a llegar, por cierto, la película empieza con un hecho absolutamente real, van a llegar a Dodge City el 4 de julio de 1876, donde se celebró de verdad un concurso de tiro. Y el premio de ese concurso era un Winchester 73, uno entre 1000. Un arma capaz de disparar 17 veces seguidas sin cargar. Así que con ello le dejamos a ustedes. Bueno, pues aquí estamos otra vez con la felicidad que da siempre ver un buen western y sobre todo con los oídos todavía llenos de los disparos en la Alta Sierra a los que hacía antes referencia, antes de empezar la película, Juan Miguel Lamet. Para centrarla, y como viene siendo normal en este programa, digamos que esta es una producción del año 1950 y que cuando estaban rodando James Stewart, etcétera, y Anthony Mann, este western magnífico, pues en el mundo ocurrían cosas que no eran muy agradables, sobre todo para el gremio de los escritores, porque Cesare Pavese se suicida, muere Orwell, también muere Castelao, George Bernard Shaw, Heinrich Mann, el autor de esa estupenda novela, ese libro magnífico, El profesor Unrat, que daría pie a la película El Ángel Azul, con Marlene Dietrich. Digamos que se publica también en este año El canto general de Neruda, muere Nijinsky. Es un año que se dan dos premios Nobel, porque el año anterior no lo había podido recoger William Faulkner en el año 49 y Bertrand Russell en el año 50. A nivel nuestro, en España se construye SEAT y Henri Matisse, a sus 81 años, es premiado en la Bienal de Venecia. Digamos también que María Goretti sube a los altares, que Uruguay se proclama campeón del mundo de fútbol en el estadio de Maracaná ante 200.000 personas, de las cuales 190 y tantas mil son brasileños, y algunos de esos se suicidan porque no pueden soportar la afrenta de haber perdido ante sus eternos rivales. Y bueno, que también en España, y es significativo, se estrena la obra En la ardiente oscuridad de Antonio Boro Vallejo. Y como veo que ya Fernando Méndez Leite no puede resistir más, tiene que empezar a hablar de Winchester 73, pues tuyo es el año 50 y Winchester 73. Pues mira, te vas a fastidiar porque no voy a hablar de entrada de Winchester 73, sino del año 50, efectivamente. El año 50 es muy importante para mí porque es el primer año en el que yo tengo memoria como espectador cinematográfico y como aficionado al cine. Que antes tú no te acordabas. Cuando tenías 5 años no te acuerdas. Yo tenía 6 años entonces, pero a los 5 años no te acordabas de las películas. No, porque yo había ido al cine una vez, a los 3 años, a ver Bambi, y me había horrorizado, había llorado mucho y había decidido que no volvía nunca a semejante espectáculo. Fernando ya tenía pasado, como los héroes de Anthony Mann, tenía un pasado difícil. Fue terrible, no sé cómo nos gusta el cine, porque a mí me pasó lo mismo. La primera que vi fue Bambi y decidí que si eso era el cine no me gustaba nada. ¿El incendio te aterrorizaba? No sé, no me gustó. Yo lo que nunca entendí de Bambi es que ocurría con el padre. Si vamos a hablar de Bambi en vez de Winchester 73... O sea, que no querías hablar de Winchester, ¿verdad? Venga. No, Winchester 73 yo creo que es una película además muy de ese momento histórico del western. Es cuando el western empieza a adquirir una edad madura, ¿no? Ha habido unos westerns en los años 40 muy importantes, como My Darling Clementine de John Ford, o como Cielo Amarillo y Oxbow Incident
de William Wellman, y El pistolero de Henry King, que es también coetánea. Y en este mismo año, si mal no recuerdo, se produce también Flecha rota de Delmer Davis, también con James Stewart, en donde el personaje es un poquito distinto, ¿no? Tiene algo porque, claro, James Stewart es un actor que imprime mucho Parece carácter. que en ¿no? esa película hacía de Tom Jedford, el hombre que selló la paz entre dos pueblos que se odiaban a muerte, según decía la publicidad. Claro, claro, sí. Con el jefe Cochise, ¿no? De los Apache Chiricahuas. Cochise fue uno de los personajes míticos de nuestra infancia porque No, pero esa es película cierto, tuvo porque mucha... lo que estás diciendo tú, en los años 50 yo creo que es el apogeo del western. Ahí están Raíces Profundas, Centauros del Desierto, Johnny Guitar. En ese mismo momento de esta película, un poquito antes, El río rojo de Howard Hawks, que es otro western en blanco y negro muy importante, y también escrito por Borden Chase como esta película y algunas otras de Anthony Mann con James Stewart, ¿no? Tierras lejanas, Horizontes lejanos, son Borden Chase también. Esta película la escribió Borden Chase, que es uno de los mejores guionistas del oeste, sobre una novela de Stuart N. Lake. Y en un principio era un proyecto que la Universal compró con idea de que lo hiciera Fritz Lang. Y Fritz Lang estuvo trabajando en el proyecto y en un momento determinado se marchó y no se utilizó, por lo visto, nada de lo que había hecho. Es que tenían los derechos Walter Wanger, que entonces como claro, que era amigo con Friedland, Fritz Lang, y les claro. caducaron, por lo visto, porque no lograron la manera de adaptar el guión, o sea, hacer un buen guión de esa novela, pero por lo A visto... Lang no le gustaba nada, por lo visto, el guión que habían conseguido. La idea del Winchester y de la aparición del Sí, Winchester... pero no debían les haber cautivaba. conseguido ligarlo a las demás cosas correctamente y no le gustaba, porque tal como ves ahora Winchester 73 es una película muy languiana en cierto sentido y le tendría que haber gustado, pero se nota que el guión que tenían no... Es que una de las claras virtudes de la película es esa forma que tiene de ligar el móvil de la historia, el Winchester, cómo el Winchester va pasando de unas manos a otras, con una historia muy elaborada, muy cerrada en sí misma, y que a pesar de que la película va, digamos, como dispersándose en historias paralelas, nunca pierde ese eje central que es la relación entre los dos hermanos, entre esta especie de Caín y Abel, que el Abel es un Abel un poquito cainita también, porque es un personaje tremendamente vengativo, ¿no? James Stewart es un personaje que vive exclusivamente pensando en la venganza, ¿no? Y esto se lo echa en cara. Es uno de los datos que hace pensar en Fritz Lang, precisamente, que hay un par de películas o tres basadas en el móvil de la venganza. Y sobre todo yo creo que cambia un poco el eje de los personajes. Él no es ni un sheriff, ni es lo que se llamaba antes el héroe de la película por excelencia. Antes tú veías a un héroe de este tipo e inmediatamente te instalabas en él. Ya sabías que había que estar con él porque era el bueno. Aquí no, yo creo que son las circunstancias y lo que va desarrollándose lo que te hace acercarte al personaje y empezar a conocerle, pero te das cuenta que tiene como unos problemas morales extraños, que no es el héroe típico de un western, ¿no? Yo creo que eso es uno de los casos más claros de que Winchester 73 es una película distinta. Y luego yo diría otra cosa, Juan Miguel, que para una estrella como James Stewart no está muchas veces, desaparece. Hay momentos en que él no lleva la película, cuando a veces el Winchester cambia de manos, ¿no? Entonces hay grandes fragmentos de la película que él no aparece. Eso tampoco era una cosa muy normal en una película de la época, en una película de Universal y con una estrella. Hay veces en que él desaparece, pero está mucho tiempo. A lo mejor hay un rollo sin que él aparezca, 10 o 12 minutos. Y eso es curioso. Y que él tuviera la visión tan clara de que, en cambio, ese era un personaje que iba a favorecerle mucho en su carrera, hasta tal punto de incluso de rebajar su sueldo y apostar a ese trabajo, ¿no? Hay una cosa que a mí me sorprende mucho de esta película, no es de la película concretamente, sino de Anthony Mann. Y es que Anthony Mann en el año 50 rodó 4 películas. Y yo una de ellas no creo ni que se haya estrenado, se llamaba Side Street. Sí, me parece que sí. Me parece Era que no. una de la serie La otra era La Puerta del Diablo, Las Furias y Winchester 73. Claro, son sus tres westerns iniciales, ¿no? Y poco antes una sobre la Revolución Francesa. Yo creo que eso ha influido en la manera como está hecha la película. El hecho de haber tenido poco tiempo, porque no hay, en un año son 3 meses, de alguna manera, para hacer 4 películas, aunque en unas haya estado más tiempo, en otras. Yo creo que ha influido mucho en la manera tan escueta de la película. O sea, si recordáis, la planificación de la película casi nunca es de plano contra plano,
sino que siempre hay como 3 personajes en el mismo plano. Y con un movimiento de cámara resuelve la salida de 2 o la salida de 1. Pero, y entonces eso es lo que al principio he dicho, de que a mí me parecía un tanto estética del cómic. Es decir, tengo la sensación como si la película se hubiera hecho con un storyboard y hubiera ido siguiendo exactamente una planificación. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo que a mí me parece muy sustancial en la película. El plano ese del tabernero, cuando hace que se vaya Stephen McKnight, hace así con una gran escopeta, la escopeta queda como